En Gálatas 2:6, hermanos, la Biblia dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, bueno, si se acuerdan, aquí Pablo está defendiendo el evangelio verdadero, genuino, porque ya a esta temprana edad ya estaba bajo ataque lo que verdaderamente era el evangelio de Dios. Ya dentro de la iglesia ya se habían infiltrado personas que traían otro mensaje. Entonces está diciendo Pablo, la salvación es por fe. Y luego está también defendiendo Pablo su llamado en el ministerio. Versículo 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y aquí pues Pablo dice, la fama de ellos, la reputación que estas ciertas personas tenían en la iglesia, no la estimo como que es superior a ninguna otra fama que tiene el resto de los cristianos. El hecho de que caminé con Jesucristo, el hecho de que sirvo a Jesucristo, más o menos Pablo dice, pues no tiene nada que ver con la fama que ellos tienen o cualquier halago que le puedan dar a esos brothers, ¿no? Ahora, no está menospreciándolo, simplemente está aclarando el ministerio que él tiene, que Pablo tiene, no tiene o no depende ni ha dependido del ministerio que tenían el resto de los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque ya vimos anteriormente, especialmente en el capítulo 1, que Pablo recibió la fuente de revelación de Pablo fue Jesucristo mismo, no fue otro apóstol, no fue otro predicador. Jesucristo mismo decidió revelarse a Pablo. Y entonces a cada uno de nosotros Dios se nos ha revelado, pero ¿cómo? Algunas personas tal vez escucharon alguna predicación en la radio, a lo mejor alguna buena predicación en la televisión, a lo mejor alguien estaba leyendo la Biblia y llegó a una revelación divina, o alguien le habló en su casa o en el hospital, alguien lo visitó. De alguna manera Dios se reveló a la vida de las personas. Pero a Pablo, pues fue Jesucristo mismo. Y no son muchos los que pueden decir eso. Entonces está hablando Pablo de la independencia o lo independiente que él es del resto de los apóstoles con respecto a ese llamado que tiene. Porque la autoridad que Pablo tiene no viene de los apóstoles, sino viene del evangelio mismo. Y eso hasta cierto punto hace genuino el llamado de Pablo, como hemos dicho en otras ocasiones. Es una de las cosas que hace genuino el llamado del Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo dice, yo no fui a Jerusalén, ni cuando me convertí, hasta que pasados 3 años. Ahora, también es importante decir que Pablo no está peleando con el resto de los apóstoles, no está en desacuerdo con ellos. No hay una división entre Pablo y el resto de los apóstoles. Si así fuera, no tuviéramos el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera diferentes opiniones entre Pablo y el resto de los apóstoles. Lo único que Pablo está aclarando hasta ahorita es de que la revelación que él tuvo es de Jesucristo y esa revelación no depende de Judea o de Jerusalén. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hace bueno que no se pelee Pablo y los apóstoles? Pues todo, imagínense, si ahorita el cristianismo está fragmentado, muchas personas no saben ni cómo ni cuál, no distinguen entre una iglesia buena y una mala iglesia. Ahorita todo el mundo dice que tiene la sana doctrina y parece ser que nadie la tiene. Y entonces, ¿cómo estaríamos entonces si Pablo y el resto de los apóstoles estuvieran también fragmentados, estuvieran divididos?
pues no tuviéramos el Nuevo Testamento. Si usted recordará en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 19, dice que nosotros, del 19 al 20, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si esa división hubiera sido desde el principio, no tuviéramos ese fundamento. Ahora sí seríamos simplemente una secta, ¿no? Pero el Nuevo Testamento está unido, nos habla de una sola cosa. Luego, volviendo aquí a Gálatas 2, ¿verdad? Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y parece que anda bravo Pablo. Anda bravo porque es una de las cosas que admiro de Pablo, que él no se detenía para decir la verdad. Simplemente la soltaba, ¿no? Simplemente la soltaba. No la decía con malicia, con ganas de lastimar a alguien, de ofender a alguien, pero sí la soltaba la verdad. Y entonces dice, a mí los de reputación nada me comunicaron. Fíjese, está diciendo, miro, que a Pablo los apóstoles, Juan, Pedro, Jacobo y todos los demás, no le comunicaron, no lo corrigieron en su evangelio. Cuando se acuerda que fue Pablo, bajó a Jerusalén 2 veces y comparó, vamos a comparar notas, vamos a ver, yo creo en esto me reveló Jesucristo, ustedes que creen que les reveló Jesucristo en los años que caminaron con él. Y entonces dice, no me corrigieron, no hubo una corrección. ¿Se acuerda que cierta vez andaban los discípulos y llegaron unos discípulos de Juan el Bautista y los tuvieron que apartar y les hablaron del Espíritu Santo? En otras ocasiones andaban Aquila, ¿y quién? Y Priscila, y también los tuvieron que apartar y decirle, hey, así es como son las cosas. Los enderezaron, ¿se acuerdan? Pero a Pablo dice, no hubo corrección. A Pablo dice, no me corrigieron, no me enderezaron, no contradijeron lo que me había enseñado Jesucristo. Pero cuando dice, los de reputación nada nuevo me comunicaron, tampoco le agregaron autoridad a mi evangelio. O sea, no es que ahora sí puedo, no le agregaron nada, está diciendo Pablo. Pablo está diciendo también, pues tampoco me regañaron, no me dieron ninguna exhortación, no me dieron ninguna guianza prácticamente, con una excepción, podríamos decir. Con una excepción, porque si usted lee el versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y luego dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí ese verbo, procuré, ese verbo no está señalando que lo hizo después de que lo instruyeron, sino más bien ese verbo dice en el original, ya lo estaba haciendo y continué haciéndolo. Ya estaba procurando hacerlo y continué después de eso. Y esto está bien suave porque es como que en contra de tanto religioso, porque ¿qué le dicen a Pablo? Pablo, bueno, mira, ahora necesitas vestirte así, peinarte así y no comer eso y no. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15 que también fue y lo único que le dijeron fueron unas cositas que tienen que ver con los problemas que rodeaba la idolatría en ese tiempo? Ahora les dicen simplemente, acuérdate de los pobres. Solo acuérdate de los pobres. Pues yo ya me acordaba de ellos, ya me preocupaba por ellos. O sea, esa exhortación no le agregó nada a lo que yo ya tenía. Ya hacía yo eso. Ya, o sea, ¿qué más? Pues bueno, sigamos a la cita, brothers, y entonces llegamos a la declaración principal. La declaración principal. Por cierto, esa exhortación que le dieron de acordarse de los pobres es la raíz de la Biblia, es
Lo que algunas personas dicen que es el segundo mandamiento más importante, que va de la mano del primero, entonces no puede ser el segundo si están al mismo nivel, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Gálatas más adelante nos va a decir toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es lo que le están diciendo los apóstoles a Pablo. Pero luego llegamos a la aclaración principal, brother, aquí a lo mero sabroso del asunto. Y dice, Jacobo, Cefas, el versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, aquí este es el meollo del asunto, ¿ok? Le dieron la diestra, esa es la mano derecha. La mano derecha. Cuando usted hace un trato con alguien, le da la mano derecha. Cuando usted apoya a alguien, le da la mano derecha. Ese es el asunto, es lo que está diciendo. Pero, ¿por qué es que Jacobo, Cefas y Juan respaldaron el ministerio de Pablo? Ahora, ¿quién es Jacobo? Jacobo ya no es el que anduvo con Jesucristo, no es uno de los 12 discípulos originales. Este Jacobo ya es el hermano carnal del Señor Jesucristo, porque el otro Jacobo ya había sido asesinado. Fue el primer mártir, ¿no? Murió asesinado. Pero aún así me llama la atención que siguen los tres nombres. Estos tres nombres, que es Jacobo, Cefas, es Pedro y Juan, son los tres nombres que se repiten mucho en los evangelios. O sea, es el mismo nombre, pero otro individuo. Jacobo, el discípulo, Juan y Pedro son los tres, es el círculo chiquitito del Señor Jesucristo. Son los que estuvieron en todo momento con el Señor Jesucristo. Y entonces podríamos decir, son los favoritos de Jesucristo. Son los favoritos de los favoritos de Jesucristo. Porque con ellos estuvo, o más bien ellos estuvieron con él en todo momento, ¿no? Pero ahora es Jacobo el hermano de Jesucristo, ¿ok? Y dice que le dieron la diestra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Se la dieron así nomás a la ligereza a la mano. Pues bueno, hay mucha necesidad, ahí vamos a... ¿Qué tanto hace, qué tanto mal va a hacer que este brother intente hacer algo? O sea, ¿sería que hacía la ligereza, imponían las manos sobre otras personas, hacía la ligereza, ordenaban a gente y las... No, de hecho Pablo en un momento exhorta, ¿se acuerda? Le dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos en nadie. O sea, aguas, no cargues con pecados ajenos. Bueno, ¿cómo llegaron a esa conclusión? A la conclusión, dice el versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo es que reconocieron la gracia que le había sido dada? Y este está bueno, bro, porque es como que donde nosotros podemos voltear a ver a la Biblia y decir, ok, aquí hay algo para aplicarlo en nuestras iglesias el día de hoy. Algo que deberíamos estar haciendo constantemente en nuestras iglesias en este momento. Evitaríamos tener tanto pastor que de repente sale violador o de repente sale un ratero que se estaba transeando miles o X y evitaríamos muchos problemas. Pero fíjese, o lo que ha pasado, no tanta secta que se ha salido de diferentes lados. Dice aquí, ¿cómo reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo? Versículo 7 dice, estoy para atrás y para adelante para que agarren la onda, Versículo 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que Cristo me había, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, y ahí está. Primero, el primer verso es, el primer verbo es vieron, ver, vieron. O sea, uno se da cuenta
No eso oyeron. Ahorita muchos cristianos creemos que porque me escuchan muy religioso ya van a creer en mí, ya van a confiar en mí, porque mis palabras son muy religiosas. O no es por los años, ¿no? Ahorita hay cristianos, yo conozco a cristianos que tienen ahorita más de 40 años de cristianos y yo no los considero cristianos por su vida, por lo que veo. Y ellos se paran y dicen, yo acepté a Jesucristo allá en el 76 y yo hice esto y yo aquello y los tengo observando tiempo y yo digo, no eres cristiano. La Biblia dice, por tus frutos te conocerán. Entonces ellos no oyeron lo mucho que se echaba porras Pablo de sí mismo o las muchas palabras religiosas rebuscadas que Pablo usaba. No dice aquí la palabra de Dios, como vieron que me había sido encomendado. ¿Quién le encomendó el evangelio? Exacto. Entonces aquí yo le podría poner, para más entenderlo, como vieron que Cristo me había encomendado el evangelio. Y luego cuando dice de la incircuncisión se refiere a gentiles y la circuncisión se refiere a judíos, ¿verdad? Como a Pedro, lo de los judíos. ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo vieron que eso en Pablo? El versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y ahí está, ahí les podríamos poner también otra vez para entenderle. Pues Cristo que actuó en Pedro para su apostolado, Cristo actuó también en mí. Entonces su acto, su actuación, su comportamiento, sus obras. O sea, otra vez, yo le puedo decir a usted un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y me puedo portar bien religioso con usted. Por ejemplo, le voy a contar algo como si fuera un religioso yo. Le puedo decir, hermanos, la música secular es de Satanás. Ustedes necesitan ser limpios y santos y no escuchar la música secular porque es del diablo. Y le puedo exhortar a usted y le puedo casi obligar a usted de que no escuche la música secular para nada. Pero usted sabe que mis hijos escuchan la música secular. Y usted sabe que a mí me encanta el maná. Y entonces usted dice, caray, no checa, algo no checa, ¿no? Hay algo que no va de acuerdo por lo mucho que habla, por lo fuerte que grita, por lo mucho que nos exija, su vida está enseñando otra cosa. Aunque grite, aunque ladre, aunque haga lo que sea, su vida muestra otra cosa. Y así tenemos cristianos hoy que le van a exigir a usted, póngase las pilas, no estamos haciendo suficiente, no, y los ve a ellos y, pues oye, nomás vienes de vez en cuando a la iglesia y toda tu vida es hacer dinero. ¿Cómo se te ocurre que tienes el poder para exhortarnos? ¿De dónde sacas eso? Y entonces así tenemos hoy en las iglesias y así tenían en ese tiempo, que la gente cree que nomás por hablar ya. Pero no, la gente vemos, cada quien nos damos cuenta. Y entonces con gritar y usar palabras rebuscadas y a dar un show religioso no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿cómo vieron que Cristo lo habían comentado? Dice, porque actuó Jesucristo en él. Obró Jesucristo en él. Y no una vez, no un domingo, no un sábado, no un día de reposo. Su vida era un constante reflejo de Jesucristo. Entonces ahí vemos cómo es, por qué le dieron la mano derecha. Pues vieron la obra de Jesucristo en Pablo, vieron el fruto, vieron la evidencia de una vida nueva, vieron algo. Y eso que vieron fue a Dios obrando a través de la vida de Pablo. Entonces era casi imposible para ellos no darle la mano, la diestra, ¿no? Entonces el versículo 9 dice, y reconocieron, porque dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Se fijó? O sea,
Uno no tiene que pelear e intentar convencer a la gente, es que, bro, yo sí soy cristiano, es que, mire, yo una vez trapié a la iglesia. No tiene que convencer uno a nadie. La gente ve y la gente ve si Dios obra a través de uno y la gente reconoce si verdaderamente uno tiene la gracia de Jesucristo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, por eso le digo, es asombroso. ¿Cómo y por qué le dieron la mano derecha los ¿cómo dice aquí Pablo? Los pedestales, las columnas, ¿cómo le dieron la mano derecha a Pablo? ¿Por qué? Pues porque vieron la obra de Jesucristo y reconocieron entonces lo que Jesucristo, que la gracia que Dios le había dado, ¿no? Vieron el trabajo, supieron, conocieron, entendieron, se dieron cuenta y ahora vamos a apoyar a este brother con las oraciones. ¿Y cuál es el resultado entonces? ¿Cuál es el resultado? Pues otra vez volvemos a la cita, Jacobo, Cefas y Juan. No creo que se hallen nombres más de renombre de este tiempo, del primer siglo. En este instante en la historia del cristianismo yo creo que no hay un hombre más grande que Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo ya era pastor de la iglesia de Jerusalén. Y dice, estos tres que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, vamos a otra vez pensar lo que hemos dicho, ¿no? Pablo dice, no dependo de ellos, no agarré de ellos su autoridad, pero ellos me dieron la mano derecha. Cuando revisaron mis notas, cuando yo revisé las de ellos, no tuvieron nada que corregirme. Cuando vieron mi vida, vieron que Jesucristo obraba en mí, entonces me respaldaron. Y esto confirma el llamado de Pablo una vez más, su legitimidad a su vocación. Otra vez es tan importante, ¿no? Volviendo al tiempo de hoy, pues ¿cuántos pastores se hacen pastores por sí solos? ¿Cuántos de repente dicen, yo voy a abrir una iglesia? Yo he tenido varias personas que me han pedido que los haga pastor y a muchos no los hemos hecho. O sea, el que más se me quedó grabado recientemente fue este hombre que vino aquí a este edificio y el primer domingo que vino se presentó, vino con su familia y me dijo, quiero ser pastor, quiero ver si usted y su denominación me apoyan. Y yo le dije, wow, qué bien. Bueno, entonces para comenzar, en lo que veo su testimonio, vamos a comenzar con unas clasecitas. Le dije, porque me di cuenta que no sabía nada. Le dije, ok, y esto, y le hice algunas preguntas teológicas. Y no, la verdad no daba nada, ¿no? Le dije, bueno, le puedo ayudar con unas clasecitas bíblicas. Y luego ya nos vamos conociendo. Pues pasé la corta, vino, dos clases y luego se rajó y se salió y abrió su iglesia de todos modos, ¿no? Después como al año, 2 años me habló que si lo podía apoyar porque ya tenía su iglesia para recibir la ordenación y yo le dije, no, bro, pues claro que no, ¿eh? Hay una manera bíblica de hacer las cosas y esa manera es como la puso Dios, no la puso el hombre. Entonces cada persona que sale tiene que salir por el llamado que Dios le ha dado y la manera que se confirma el llamado que Dios le dio es a través del resto de la congregación, de la iglesia. No de repente dice, pues yo ya me cayó gordo este pastor, voy a abrir mi iglesia. Pues lo puedes hacer y de hecho por eso ahorita estamos tan acabados. Yo no sé qué cantidad aquí donde vivimos haya de pastores que se han hecho pastores por sí solos, pero sé que es grande la cantidad. Sé que es grande, es una cantidad enorme de iglesias. Y entonces acabamos con un cristianismo pobre, un cristianismo sobre todas las cosas carnal, humano, donde lo que están buscando es algo terrenal. Lo visten con que queremos compartir a Jesucristo, pero con lo que sueñan es con una iglesia grande, porque quieren números, porque quieren fama, porque quieren cierto reconocimiento. O los que buscan con una iglesia grande porque quieren dinero, porque mientras más monos, más billete. Y al final de cuentas, cuando usted platica, ya se da cuenta de
de las intenciones que tienen, pero casi nunca es Jesucristo verdaderamente. Darle honra y darle honor a Jesucristo es muy, muy pocas de las veces. Entonces, si Dios te llamó por tu cuenta como a Pablo, que lo dudo, ¿verdad? Pues todo lo que Dios te dijo no va a contradecir lo que Dios le dijo al resto de los apóstoles. ¿Ok? O sea, el llamado debe ser coherente con el resto del cristianismo, a diferencia de lo que tenemos hoy en muchas iglesias, ¿no? Porque otra vez, si ellos hubieran tenido broncas en un principio, pues no tuviéramos el Nuevo Testamento que tenemos hoy. ¿Cuántos libros, cuántas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento las escribió Pablo? Más de la mitad. Entonces, no hombre, tendríamos una de pleitos tremendos, ¿no? Entonces es una cosa preciosa, es una cosa que nos debe asombrar cómo Dios lo hace todo de una manera tan ordenada, tan bonita. Entonces, aparte, entonces ya vemos, porque hemos estado viendo la defensa de Pablo y del Evangelio. Vemos que a Pablo le habló Jesucristo en el camino de Damasco. ¿Quién escribió de eso? Lucas. Lucas fue el que platicó, iba Pablo allá empieza la historia de Pablo en Hechos capítulo 12, ¿no? Es asombroso como Hechos, del primer capítulo de Hechos al capítulo 11 de Hechos, la figura, aparte del Espíritu Santo, la figura humana principal es Pedro. De Hechos 1 al 11. Y luego de Hechos 12 hasta que se acaba, es Pablo. Es Pablo, ¿no? Y otra vez, aparte de que Lucas confirma el llamado que tuvo Pablo, vemos a la iglesia de Antioquía que le pone las manos, porque el Espíritu Santo los dirige. Y luego vemos todo el trabajo que Pablo hizo y la paciencia que tuvo. Y luego ahora vemos aquí a los menos apóstoles, bro. Imagínense, bro, que de repente el hermano Lugo, el hermano Rubén, la hermana Luli, el hermano Marco, el hermano Jorge, sientan que hay que apartar a Jesús para el Evangelio. Y, o sea, los pilares de la iglesia estuvieran confirmando el llamado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. No habría una gota de duda. Entonces, eso es lo que hace entonces. Y dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es una unificación del evangelio, del cristianismo, brother. Y es un éxito hasta aquí. Es un éxito, ¿por qué? Porque ya había pleitos. Acuérdense en el versículo 4, Pablo dijo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, a pesar de los falsos cristianos que ya habían entrado en esta temprana edad de la iglesia, ya se habían metido estos falsos, y aún así vemos ese éxito. Es una cosa hermosa. Otra vez nomás, pues Jesucristo lo dijo, las puertas, hablando de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. O sea, no van a poder, van a intentar, pero no van a poder. Eso dijo Jesucristo en el Mateo 16, 18, ¿no? ¿Van a haber intentos? Sí. ¿Van a haber golpes? Sí. Pero no nos van a desaparecer. ¿Nos van a poner una golpiza de vez en cuando? Sí. Te digo porque ha habido naciones que corretean a los cristianismos. Hay naciones que buscan desaparecer al cristianismo y aún así no lo pueden. O sea, países como Irak que han perseguido al cristianismo, el musulmán ha matado, y ahorita todavía hay una iglesia en Irak. Todavía hay cristianos ahí. O sea, usted se da cuenta, Jesucristo dijo. No dijo no les van a poner golpes, no les van a dar hasta por debajo de la lengua. Sí, les van a dar, y les van a dar bien duro. Es más, Jesucristo dijo, en mi nombre tendrán persecución, sufrirán persecución. ¿Okay? O sea, nos van a dar, pero no se va a acabar este asunto. Entonces, dice Pablo, ¿para qué nos dieron la mano de diestra? Para que nosotros fuésemos, ¿para qué nos dieron la diestra? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, entienda que no es algo exclusivamente, no es que Pablo únicamente se dedicaba a puro gentil.
puro gentil. Y Pedro se dedicaba a puro judío, puro. No, si usted recordará ahí en Hechos 10, Pedro es enviado con Cornelio. Cornelio era un centurión gentil. Entonces se da cuenta que no es exclusivo, simplemente la mayoría del ministerio de Pedro era con los judíos y la mayoría del ministerio de Pablo era con los gentiles. De hecho, Pablo cuando comienza su ministerio, Hechos 14, Hechos 17 y Hechos 19, usted ve a Pablo en las sinagogas. Pablo comienza ¿Y quién estaba en las sinagogas? Pues los judíos, o sea, ya cuando Pablo se dejó ir a las sinagogas fue cuando de a tiro lo corrieron. De a tiro lo corrieron, ¿no? O sea, ya fue cuando. Así me pasó a mí con mi esposa. O sea, después de que me dijo muchas veces que no quería conmigo, la última vez, le dije, ok, entonces ya no voy a venir, y vino ella. Porque así, ¿no? Pablo más o menos dejó y luego de repente Bernabé, por ejemplo, era judío. ¿Sí me entiende? De repente usted ve varias figuras judías en el ministerio, involucrado en el ministerio de Pablo. Ok. Muy bien, pues. Romanos 15, 25 al 26. Vamos a usar otra cita y luego ya acabamos. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Quién es este? Pablo. Pablo dice, voy a Jerusalén a ministrar a los santos, voy a servir a los santos, porque se levantó una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a Pablo le dijeron en el versículo 10 de Gálatas 2 que leímos, le dijeron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ya era parte, un cristiano sin amor por los pobres no es cristiano. Una persona que nomás se preocupa con que las personas, ora. No es, aquí estudiamos la carta de Santiago, ¿se acuerdan? No hace mucho. Y de ahí decía, pues, si tu hermano que tiene frío le dices, voy a orar por ti, pues, ¿qué onda? ¿De qué le sirve? Quítate el saco y dáselo a él. Entonces, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y entonces es lo que vemos en Pablo. Pablo, otra confirmación de que verdaderamente era un hijo de Dios, es por la preocupación por las otras personas, la preocupación por las demás personas. O sea, otra vez, ahora vemos mucho cristiano. ¿Quién me dijo? Alguien me dijo, no me acuerdo quién me dijo, recientemente alguien de aquí me dijo que tales cantantes y predicadores, cuando quieren venir a la iglesia, primero le preguntan, ¿cómo cuántos miembros tiene? Para ver si el chivo va a estar bien, ¿no? Pero ¿cómo cuántos, no? Y luego ya le dice, ¿usted cuánto? Dice, no, pues yo ya soy de otra, sí, categoría, ¿no? Porque la verdad es que ahorita la gran mayoría, otra vez, entiéndalo, la gran mayoría de los que se llaman evangelistas o cualquier título, cantantes, andan nomás buscando billete. No digo que todos, pero sí le digo la gran mayoría. Porque quieren para ellos, no quieren para la gente. Entonces, una de las características de una persona que verdaderamente ha sido llamada es que ama a las personas. ¿Y cómo ve que ama a las personas? Porque se preocupa por ellos ayudándoles. En muchas ocasiones necesitan dinero, otras ocasiones necesitan nomás el hombro para que lloren, otros nomás un abrazo, un buen consejo. Y hay unos tacaños que nomás quieren dar consejos. No, a veces necesitan dinero también, volvemos a lo mismo. O sea, ¿sí me entiendes? Hay gente que puro consejo. Oiga, no, afloje algo también, pues. Entonces, cuando le dijeron a Pablo, procura, acuérdate de los pobres, Pablo ya lo hacía. En Hechos capítulo 24, versículo 17, dice, pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ahí está, o sea, Pablo se preocupó por esto. Y otra vez,
¿Por qué? Pues porque Jerusalén pasó por una gran pobreza. Tuvo un tiempo donde hubo mucha pobreza en Jerusalén. Y en ese tiempo vivió Pablo. Y en ese tiempo Pablo tuvo que ayudar más que solo predicar. Es muy difícil, yo creo que es imposible que una persona que le están gruñendo las tripas tenga oídos para escuchar a un predicador. ¿Sí me entiendes lo que le digo? Y entonces ahí está el asunto. Hay que callarle las tripas primero. Ahora es muy triste también el otro extremo, donde muchas iglesias nomás se dedican en benevolencia y nunca predican la salvación. O sea, nunca predican la salvación. Y ya es muy triste porque, oye, pues el verdadero regalo que tenemos es la vida eterna y es lo que no les estás dando. Entonces, ese es el asunto del amor, amar al prójimo. Amar al prójimo no es darle lo que quiere, es darle lo que necesita. Eso es amor al prójimo. Eso es. Si usted le pide a un drogadicto dinero y usted le da el dinero, lo que está haciéndole es odiándolo más bien, porque le está alimentando el vicio. Si usted ora por él, si usted lo aconseja, si usted lo guía, si usted tiene oportunidades de hacer algo, le va a ayudar más que darle dinero. Y es como muchos matan la conciencia y sienten que ya están cumpliendo con el amor al prójimo, dándole $1, $2, alimentando su vicio, su adicción, su flojera, su pereza, cuando en realidad ellos quieren eso, pero necesitan otra cosa. Eso es amor al prójimo, darle lo que él o ella necesitan. Y entonces, así es como vemos, bros, así es como vamos con el ministerio de Pablo, su llamado confirmado y el evangelio confirmado por los grandes hombres de su tiempo, de su siglo. Oramos.